la puerta. Vamos a continuar entonces con la audiencia. Puede alegar, señor abogado. Con la venia, señor presidente, alego en representación del Servicio de Impuestos Internos. La verdad, su señoría, que excelentísima, voy a ser ultra breve, como se puede decir, debido a que, ya que mi distinguido contradictor ha señalado que se ha allanado aquí el capítulo de la parte de delitos tributarios, es decir, él no se opone al desafuero por la parte de delitos tributarios. Solo quiero decir que solicito que se confirme el fallo respectivo de la Corte de Apelación en esa parte, teniendo en cuenta que aquí el delito que se ha cometido a nuestro juicio es el 97.4 inciso final, por el cual se pide que se abra capítulo de investigación, relativo a facilitación de facturas, de boletas ideológicamente falsas, que eran destinadas a la empresa Corpesca, las cuales rebajaba la base imponible el impuesto de primera categoría. Y esta facilitación se dio, en primer lugar, en la primera instancia de desafuero por 76 boletas, y aquí el Ministerio Público amplió la solicitud de desafuero por otras boletas más, respecto a una de las proveedoras que aparecen emitiendo estas boletas ideológicamente falsas, que eran, la verdad, todas, en definitiva, beneficiaron al senador Orpiz, puesto que los dineros que salían de la empresa Corpesca, en definitiva, ingresaban a su cuenta corriente. Ya es el motivo de la cápite por el cual se desaforó en la primera vez y por el cual ahora se amplía por otros documentos tributarios. Ya, delito que, como sabe su señoría excelentísima, es un delito que este tribunal y la jurisprudencia ha dicho que es un delito de peligro abstracto, ya que el verbo habla de que se facilitan los documentos para cometer o posibilitar. Ya, además, un delito que la doctrina domina de mera actividad, y ese es el delito que a nuestro juicio ha cometido en esta parte el senador Orpiz y por el cual hemos presentado las querellas respectivas. Pero como dije, su señoría excelentísima, ya que mi distinguido contradictor dice que se allana ese capítulo tributario de esa impugnación, es todo más lo que puedo decir para evitar alargarme en un alegato que no tiene sentido, ya que él se ha allanado justamente en esa parte. Muchas gracias, señor abogado. ¿Puede alegar, señor abogado? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con la venia de este excelentísimo tribunal, comparece abogado Carlos Hidalgo Guerrero en representación de la querellante Fundación Ciudadano Inteligente, solicitando a esta excelentísima Corte que se confirme la resolución del Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que dio lugar a la formación de causa respecto del senador Orpiz, de acuerdo a lo señalado en el artículo 416 del Código Procesal Penal, en base a los siguientes antecedentes. En primer lugar, queremos señalar que hacemos nuestras las alegaciones realizadas por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado respecto de los acápites ya señalados, y que nosotros nos vamos a centrar finalmente en el tema del juicio de mérito que debe realizar esta excelentísima Corte respecto de la decisión de hacer o no causa respecto de esta solicitud de desafuero. Esto en atención a que el artículo 416 del Código Procesal Penal señala que, o no señala específicamente lo que significa hallar mérito para formar causa respecto de los hechos señalados. Esto a diferencia de lo que sucedía en el Código de Procedimiento Penal, que en el artículo 612 señalaba que el mérito estaba dado por los requisitos para decretar la detención. Y esto era que existiera un hecho que revistiera caracteres de delito y que existiera fundada sospecha de participación. La exclusión de este criterio se debe a que actualmente la detención tiene una funcionalidad distinta de la que tenía con el procedimiento anterior, y por lo tanto estos criterios ya no se utilizan. Pero como no hay una norma específica que señale qué se debe entender por este hallar mérito para formar causa, tenemos que revisar las otras normas del del Código Procesal Penal para poder determinar cuáles son los criterios orientativos que debe seguir el tribunal. Y en ese sentido, estimamos que hay dos principalmente, que son la del 416, inciso segundo del Código Procesal Penal, y la del 421 del mismo cuerpo legal. En la del 416, inciso segundo, señala que es necesario solicitar el desafuero cuando el fiscal desee pedir la prisión preventiva u otra medida cautelar personal respecto del aforado. Y en ese sentido, el criterio de eso fluiría que se debe seguir las normas del artículo 140, letras A y B del Código Procesal Penal, es decir, que son los requisitos para la solicitud de cualquier medida cautelar personal. Y en ese sentido, en cuanto al hecho, se requeriría que existan antecedentes que justificaran la existencia del delito, y en cuanto a la participación, que existan presunciones fundadas de la misma.
Lo anterior es aplicable tanto si el Ministerio Público quisiera pedir prisión preventiva u otra medida cautelar personal respecto del imputado. Y en este caso la Fiscalía ha hecho ya presente en la solicitud de desafuero que efectivamente pretende pedir nuevas medidas cautelares personales respecto al senador Orpiz. Y el otro indicativo que se podría seguir es el del artículo 421 del Código Procesal Penal, que señala que la consecuencia del rechazo de la solicitud de desafuero es el equivalente al dictamento de un sobreseimiento definitivo en la causa. Lo que pone término al procedimiento con autoridad de cosa juzgada y este sobreseimiento definitivo es un equivalente jurisdiccional a una sentencia definitiva absolutoria. Por lo tanto, el criterio que fluye de esta disposición es que para dar lugar a la formación de causa se debería dar por acreditados los hechos en un grado de certeza inverso al necesario para decretar un sobreseimiento definitivo. Y en ese sentido, lo señalado por el artículo 250 del Código Procesal Penal, en las letras A y B, establece que se puede sobreseer la causa cuando existe certeza de que los hechos investigados no son constitutivos de delito o que aparece claramente establecida la inocencia del imputado. Por lo tanto, si después de este debate no existe para este excelentísimo tribunal certeza respecto de que los hechos no son constitutivos de delito o que está claramente establecida la inocencia del señor Orpiz, no quedaría otra posibilidad que la de hacer lugar al desafuero. Estimando nosotros como correcta esta última tesis, creemos que los antecedentes que ya se virtieron por parte del Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado claramente dan antecedentes suficientes como para haber establecido que efectivamente ocurrieron hechos constitutivos de delito y que existen indicios de participación de ellos por parte del senador Orpiz, lo que es particularmente evidente en los delitos de cohecho por los cuales se creyó Fundación Ciudadano Inteligente y que corresponden a los hechos ocurridos entre el año 2009 y 2013, en los cuales el senador Orpiz efectivamente hacía solicitudes de dinero a Corpesca S.A., 264 millones inicialmente por el desafuero que ya fue visto, tanto por la Corte de Apelación y por este excelentísimo tribunal, como en este caso esta nueva solicitud de desafuero por estos casi 24 millones de pesos. Todo esto con la finalidad de financiar sus campañas políticas y que traía como contraprestación el favorecimiento de los intereses particulares de la empresa mediante una participación activa del senador en su labor parlamentaria, principalmente en la discusión de la ley de pesca. Todo esto con infracción de los deberes del cargo. Por lo tanto, aquí se estima que se concurren todos los requisitos o los requisitos del tipo penal del artículo 248 bis del Código Penal, que es que el hecho sea cometido por el empleado público, una solicitud expresa de beneficio para él y que este beneficio económico tenga una finalidad para que esta persona realice o ejecute actos en contra de los deberes del cargo. ¿Y cuáles son los deberes del cargo? Que están infringidos en este caso, en particular los del artículo 5, letra A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que establece que los diputados y senadores deben ejercer sus funciones con pleno respeto a los principios de probidad y transparencia, en términos que señalen la Constitución y las leyes, y de observar una conducta parlamentaria intachable, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Aparece un poco etéreo este concepto de probidad, y para darle contenido se puede ir al artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que específicamente hace una enumeración de conductas que particularmente contravienen el principio de probidad. Y, por ejemplo, podemos nombrarla del número 1, que es usar en beneficio propio o de tercero la información reservada o privilegiada que tuviera acceso en razón de su función pública. O solicitar, la del número 5, solicitar, hacerse prometer o aceptar en razón del cargo, función para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. O la del número 6, intervenir en razón de las funciones en asuntos de que tenga interés personal. Todas estas actitudes y conductas concurren dentro de los hechos señalados por el Ministerio Público que ha realizado el senador Orpiz. Y además hay otra infracción que es la del artículo 5, letra B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que señala que los miembros de cada una de las cámaras no podrán proveer ni votar ningún asunto en que les interese directa o personalmente a ellos. En ese sentido, se estima que, y en atención a lo señalado, solicitamos a vuestra señoría excelentísima que confirme la resolución apelada declarando que existe efectivamente mérito para formar causa respecto al senador Orpiz, sea por la variante del artículo 416, inciso segundo, en relación a las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, o por el artículo 421 en relación al artículo 250 del sobreseimiento definitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Se le da un tiempo de 3 minutos para la réplica a todos los abogados. Puede hacer uso de ese derecho, señor abogado. Excelentísimo señor, brevemente, solamente resaltar
que en el anterior, el desafuero que ya está firme, las cantidades son exactamente las mismas, no ha habido ningún aumento. Eso dice relación con lo que son las alegaciones que ha expresado principalmente la parte del Consejo de Defensa del Estado, en que la ampliación de desafuero tendría relación con nuevos beneficios o beneficios adicionales. La suma del desafuero que ya está firme con la ampliación del desafuero son exactamente las mismas. No hay una ampliación en la cantidad que habría recibido el senador Orpiz de la empresa Corpesca S.A. Eso es cuanto quería solamente replicar. Muchas gracias, señor abogado. Ministerio Público. Su señoría, la Fiscalía nos atenemos a lo que ya ha señalado a sus excelentísimas. Gracias. Lo mismo el Consejo de Defensa del Estado, señoría. Lo mismo el Servicio de Impuesto Interno. Igualmente, Fundación Ciudadana Inteligente. Muy bien. Gracias, señores abogados. Se les comunica entonces que la lectura de la sentencia que se va a dictar con respecto al recurso de apelación se va a efectuar el día miércoles 6 de septiembre próximo a las 12 horas. Sí. Terminada la vista de la causa.